Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de una cartita muy especial, que es la carta del juicio, el juicio final, obviamente, porque hace referencia directa a ese episodio que se comenta en los Evangelios y específicamente la representación que hace la religión cristiana católica. Bien, esta serie de vídeos forma parte del conjunto, o este vídeo forma parte del conjunto de la lista de reproducción de conversaciones con mis arcanos mayores. Intentando hacer una tirada sobre cuál arcano, qué arcano mayor íbamos a trabajar, me salió esta. Es una carta difícil porque creo que es una de las cartas más sutiles y más complejas de descifrar sobre la mesa de forma correcta. Luego explicaré por qué. Voy a empezar haciendo una pequeña descripción formal o iconográfica y bueno, antes que nada, antes de empezar deciros que tengo una luz bastante mala porque estoy grabando de noche. Paciencia porque ya sabéis que mis medios son un poco precarios, pero bueno, intentaré dar mi mejor y nada, disculparme la calidad del vídeo, especialmente si hay reflejos en las cartas. La carta del juicio, el arcano número 20 que precede al mundo y que es precedida por el sol. Esta carta podríamos decir que hace referencia al despertar de la muerte para una nueva vida, ¿no? Esto sucede en muchas religiones, no solo en el cristianismo, hay referencias también a un despertar en el judaísmo, en el islam, incluso en otras religiones muy alejadas de nuestro tiempo y nuestra historia, como puede ser la religión que se generó en la cultura egipcia, que también era una cultura muy pendiente del mundo en el más allá. En nuestro caso, como ya decía, nos vamos a fijar en lo que significó el juicio y su representación formal en el tarot, que es como se ha quedado configurada porque es donde, digamos, se creó. En la Italia del siglo XIV, del siglo XV eran fundamentalmente católicos y por tanto hace referencia a una manera representativa muy concreta que ya se ve en siglos anteriores, relacionadas con esta manera de representar el despertar. ¿Qué es el juicio final? El juicio final tendrá lugar después de la segunda venida de Jesucristo y por tanto hace referencia a ese despertar de todas las almas de su muerte para una evaluación, para un juicio final y para decidir el destino de cada uno de nosotros, de cada una de esas almas. El catolicismo considera que solo existe una vida, que es esta, y en la cual transitamos y interactuamos con el medio de una forma positiva o negativa según los valores de la cristiandad. Una vez mueres, vas a tu tumba y esperas el despertar, esperas la llegada de Cristo y esperas el juicio. Si lo que hiciste durante esa vida fue bueno o fue positivo, irás al cielo y disfrutarás de una vida en la eternidad y plenitud. Si es lo contrario, irás al infierno y sufrirás una vida de castigos y dolores. Bueno, esto, lo que nosotros vemos en esta carta, es el momento exacto en el que se nos llama a despertar. Por tanto, un ángel, posiblemente un arcángel, sale o aparece descendiendo desde el cielo con una gran trompeta abanderada y con unos rayos de luz que descienden sobre todas las personas que se encuentran bajo tierra, es decir, muertas, latentes, y con una gran trompeta las despierta. Y ellas salen de sus tumbas. Aquí podemos ver un hombre y una mujer completamente desnudos, haciendo una simbología exacta a que nosotros despertamos tal cual somos o tal cual hemos sido, sin ningún tipo de máscara, sin ningún tipo de fingimiento o de construcción, sino tal cual nuestra alma se presenta ante Dios. Y digamos que estas dos almas, cada una a un lado, aceptan la llamada y se preparan para ello debido a su gesto como de juntar las manos, ¿no? Luego tenemos una tercera figura que está de espaldas, que está de color azul, a la cual le vemos el culo.
esta figura, perdonadme, no quiero, esta figura que está azul posiblemente hace referencia a que ella lleva más tiempo esperando, porque ya sabemos que los muertos, digamos que cuando llevan mucho tiempo sin vida, un cuerpo sin vida empieza a descomponerse, y uno de los primeros signos es que deja de correr sangre, ¿no?, por el sistema circulatorio y empieza a volverse azul. Esto hace referencia al tiempo, es decir, hace referencia a que hay personas que han estado más tiempo o menos tiempo esperando, ¿no?, o que su camino o su proceso ha sido más o menos largo. Curiosamente solo vemos levantarse de la tumba propiamente a la figura azulada. Las otras dos las vemos en posición de aceptación, ¿no?, y de confianza, pero no las vemos salir de ninguna tumba, ¿no? Detrás vemos un paisaje de montañas que hace referencia posiblemente a todas esas tierras donde todos esperamos enterrados, ¿no? En el caso del Rider, ya sabéis que yo siempre hago una comparativa iconográfica entre ambos, aunque luego me centro más en el significado. En el caso del Rider no hay muchas diferencias formales, ¿de acuerdo? A nivel representativo, es decir, a nivel de similitud, ¿no? Digamos que Pamela Colman fue bastante respetuosa con la manera tradicional de representar el juicio. La única diferencia así más importante, o las únicas diferencias que yo diría, es el arcángel está como de mayor tamaño, no hay rayos, ¿no?, sale de las nubes pero no hay rayos, la trompeta abanderada se mantiene. Al estar de mayor tamaño parece como que hace más alusión, o el concepto de llamada tiene más potencia. Y luego sí que hay una cosa interesante, y es que aparecen muchísimas más figuras despertando. No están en posición de aceptación, están en posición de jolgorio, de alegría, de recepción absoluta, ¿no? Y sí que se ven ya más tumbas bajo ellas, así como en esta representación solo vemos la figura azulada salir de una tumba. Aquí ella sí que dejó patente que todos salimos de nuestras tumbas para ser juzgados. También aparecen diferentes géneros, masculino y femenino, un niño, y posiblemente en el fondo aparecen otras tres figuras como otra familia, ¿no?, también saliendo al despertar. Es decir, todos, independientemente de nuestro género y nuestra edad, seremos juzgados. En el caso del catolicismo, que es lo que a nosotros nos interesa, aparecen algunas citas sobre el juicio final en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan, obviamente, y en el Apocalipsis, que no están, hay autores que no, digamos, hay fuentes que no están muy de acuerdo en si el Apocalipsis forma parte o fue escrito por la misma persona que el Evangelio de San Juan. Esto ahora no nos interesa. Lo importante es que ahí sí que se habla específicamente de este despertar de la muerte para ser juzgados tras la segunda venida de Cristo y para que nuestras almas pasen una prueba. En concreto tenemos aquí, puedo leeros, después del juicio final y la llegada de la Nueva Jerusalén, que es donde se vivirá, ¿no?, podemos ver, exacto, en el Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 7 al 15. Voy a empezar por el 12. Dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay una cosa interesante, perdonad que esté hablando un poco entrecortadamente, y es que la religión del zoroastrismo, que es una religión que todavía permanece viva en Irán, ya comenta, fue la primera que todavía existe en mencionar el tema del juicio final. Porque el catolicismo diferencia dos, el juicio final y el juicio personal. Ahora hablaré de ello. En el caso del zoroastrismo es una religión muy antigua y fueron los primeros, como digo, en mencionarlo, pero también la religión egipcia tiene también este rito de paso donde frente a Horus se coloca el corazón de la persona, ¿no?, de ese alma que va al juicio en una balanza y tiene que pesar igual que una pluma. No sé si hay otras referencias sobre esto que han ido, digamos, permeando a lo largo de los siglos y de diferentes culturas. Lo que nos interesa es el juicio final, no es el juicio personal. El juicio personal es cuando nosotros morimos
y se nos aparece Jesucristo y nos hace como una especie de película, nos proyecta, esto es un poco como que nos enseña todos nuestros actos para que nosotros reflexionemos. En el juicio final todos estamos por igual ante ese momento, todos despertamos por igual y todos vamos al lugar que nos corresponde. Porque insisto mucho en toda, digamos, la información o la cultura religiosa que envuelve a esta carta, porque es una de las cartas más abstractas que hay en los arcanos mayores, quizá justamente también con la rueda de la fortuna, que también habla más de un concepto que de una figura o de un arquetipo. Esto también es una situación, un momento en concreto, específicamente de la religión católica romana. Por tanto, hay que entender que es muy importante que aparezca, porque fue muy importante en la cultura europea medieval, fue determinante, especialmente en la baja cultura medieval, en la cultura del bajo medieval. El día del juicio podía llegar a configurar los actos de una persona, los actos cotidianos. Todos tenían fe en que sus actos eran registrados y observados por Dios y serían sacados sobre la mesa el día del juicio final. Por tanto, ser un buen o mal cristiano era determinante en la vida cotidiana de las personas. De ahí la importancia de esta carta. No es baladí. El día del juicio es el día de la verdad, con mayúscula, para un creyente. Es el día donde él será evaluado, donde se verá si ha estado o no a la altura, donde se verá si hizo o dio lo mejor de sí. De eso va el juicio final. De eso va el juicio final. El juicio final nos habla de la llamada, del despertar, del salir, del renacer, del dejar atrás un lugar que ya no nos sirve, en el que ya no podemos estar, esa tumba permanente. Esa llamada es para reevaluar, esa llamada es para echar la vista atrás, para mirar todo el camino que hemos recorrido, para ver en qué punto estamos y hacerlo con honestidad, hacerlo sin máscaras, sin ropajes, sin presunciones, sin autoengaños. Es el momento de la verdad, es el momento de poner las cartas boca arriba. Digo que es muy difícil esta carta porque tiene muchos matices, puede tener muchísimos matices interpretativos sobre la mesa. Puede estar hablando efectivamente de esa gran llamada, de ese gran propósito de vida, de ese ir hacia algo en el que, digamos, de lo que no puedes escapar, de lo que tú tienes que hacer para manifestar, digamos, tu mejor versión de ti mismo en esta vida. Es decir, el juicio puede tener ese peso en una lectura sobre la mesa, de ahí su importancia, pero también puede estar hablando de otras cosas muchísimo más sutiles. Y por eso es importante fijarse en esta carta con las que tiene alrededor. Luego iré hacia ello. El juicio llega antes del fin del viaje o del fin del ciclo del mundo. El mundo es donde nosotros nos relajamos. El mundo es donde nosotros terminamos un ciclo, donde tenemos todo integrado. Aquí es donde vemos si nosotros hemos integrado, qué es lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, y nos preparamos para el cierre, nos preparamos para el final. Aquí es donde nosotros somos llamados a la evaluación, donde somos llamados al autoanálisis, donde somos llamados a quitarnos la careta, donde somos llamados a escuchar lo que se nos demanda o lo que nosotros demandamos de nosotros mismos. Es una carta muy potente, es una carta que hay que tener muy en cuenta cuando aparece. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio. Si yo veo que la carta del juicio está en una posición relevante en la tirada, una cosa que ves que tiene una interacción potente con las cartas que hay alrededor, siempre me gusta sacar, hay un vídeo en el que lo mostraba, me gusta sacar una carta para perfilar la parte superior y la parte inferior. Una carta aquí encima que me muestre a qué soy llamada y una carta aquí abajo que me muestre de qué tumba salgo, qué dejo atrás. Esto puede servir tanto para mí como para lecturas para otros, perdón. Entonces, si vosotros veis el juicio y queréis saber más información, podéis hacer también esa pequeña tirada aparte de esta carta para comprender un poco más sobre el contexto.
Para llegar al juicio, nosotros hemos pasado por el sol. El sol nos habla de alegría, de disfrute, de confianza, de estar con los iguales, de recuperar nuestro niño interior, al menos de Marsella, de estar protegidos, de conocer todo el camino, de haber integrado la estrella a la esperanza, de habernos reconocido sin ropa, desnudos, a la espera. Pero es interesante porque la estrella que está aquí, a ver si la tengo, la estrella nos prepara para confiar. Con la estrella confiamos y vemos que es posible. Ahora mismo no la encuentro. Es que claro, con la estrella nosotros sabemos que vamos bien, que estamos protegidos por la estrella, que tenemos la señal. Confiamos. Recuperamos esa alegría de vivir, ¿no? Después de pasar por la luna, ¿no? Por esta crisis interna, por ir a las sombras, y lo sacamos todo a la luz y llegamos al sol. El sol nos prepara para esa apertura de corazón, que es necesaria para enfrentarnos a la llamada. Porque ya hemos transitado por la esperanza, la estrella, hemos transitado por nuestras sombras, la luna, y hemos confiado y hemos abierto el corazón y hemos disfrutado, a pesar del dolor y las heridas anteriores, del sol de la vida. Las cartas astrológicas, estrella, luna y sol nos preparan para este, digamos, cierre antes de la conclusión final. Por eso el juicio es tan importante, porque es el que nos hace de puente entre todo lo integrado anteriormente y el momento de plenitud que interpreta este mundo, ¿no? Porque aquí hay plenitud, aquí hay cierre. Esta figura está en su propio mundo, ha integrado todas las enseñanzas que tenía y los aprendizajes que tenía que integrar y se dispone, con el tetramorfos a su alrededor, en esta mandorla se dispone, ¿no?, a disfrutar de esa plenitud, al menos en su concepción más general. Aquí nosotros tenemos un análisis y un examen todavía al que enfrentarnos. Nosotros nos levantamos, nosotros salimos de nuestras tumbas, nosotros acudimos a la llamada con alegría y disposición y con buena fe. Pero claro, ¿qué pasa cuando nos encontramos el juicio hoy en día? Porque la mayor parte de nosotros no somos católicos practicantes, o al menos no estamos tan imbuidos culturalmente por la iconografía católica como hace a lo mejor 500 años, que es cuando se conformaron este tipo de arquetipos. En el tarot moderno nos hablan de la llamada principalmente. Eres llamado a despertar, eres llamado a atender, eres llamado a revisar, ¿no?, a lo que hemos ido hablando, una señal de reevaluación. Pero también viene un pero, también nos puede estar hablando de otras cosas más sutiles. Cuando nosotros vemos alrededor del juicio cartas que intuimos que tienen conflicto, o hay muchas personas alrededor, figuras, cartas de corte, también puede estar hablando de una llamada colectiva, no solo para ti, para hacer algo, o para evaluar algo, o para sentaros juntos y ver conjuntamente una realidad, o puede estar hablando de que hay juicio. No me refiero a la justicia, me refiero a que se enjuicia a los otros, se les da como un cierre final a alguien, ¿no? Cuando nosotros tenemos como un mal juicio, opinamos mal de otros, o incluso también puede haber tiradas en las que este juicio no es una llamada, sino que es un rechazo de algo que va a suceder. Si nosotros vemos cartas conflictivas e intuimos que nuestro consultante no quiere ver lo que hay sobre la mesa, el juicio nos habla de una negación de algo que va a suceder. El juicio es el tiempo, es el ahora, es el momento de la aceptación, es la prueba de verdad, como decía. Y esta carta también puede estar hablándonos de que nuestro consultante, si no está rodeada por cartas que sean auspiciosas, que nuestro consultante se está resistiendo a algo o a alguien o a una realidad, ¿no?, a entender, a integrar algo. El juicio puede aparecer también en situaciones muy complicadas cuando alguien no ha integrado algo traumático, por ejemplo. Alguien que no acepta ver
que se tiene que enfrentar a una realidad que le supera, a algo que es más grande que él mismo. ¿Me entendéis? Entonces, va mucho más allá que esta llamada del propósito vital, de este ir a por ello, de esta reevaluación, ¿no? O autoanálisis. También puede estar hablando de procesos y patrones internos muy complejos, porque es un arcano mayor. Nos puede estar hablando también de esta resistencia, de este no querer ver algo que va a suceder, porque con el juicio sucede. Y no estamos hablando de una cosa kármica o cíclica, o que las acciones del pasado condicionen el presente, un poco como la rueda, ¿no? de la fortuna, que también hay, como ya veíamos en el otro vídeo, cierto componente de azar o cierto componente de caos. No. En el juicio es algo categórico, es algo que va a suceder. Porque los que crearon esta carta creían en el juicio. Ellos creían en la resurrección de las almas y en el día en el que todos nosotros seríamos evaluados. Por tanto, hay un enorme peso de inevitabilidad en este arcano. Y a veces puede aparecernos como una resistencia de alguien a algún proceso o a algo que se debe integrar, ¿no? Para mí, esta carta es una de las más complicadas. Es una de las más, digamos, es como tú tienes que ver el gran cuadro, ¿no? Y ser honesto, no solo con tu entorno y con nosotros, sino también contigo mismo, porque si no, no estarás preparado para sacarle todo el potencial al mundo. Por tanto, creo que el juicio es una de estas cartas con las que hay que trabajar realmente mucho para poder perfilar sutilmente todos los matices que tiene según la lectura y según el contexto. Esta es una de las cartas que a mí más me cuesta trabajar. Es una de las cartas con las que me enfrento muchísimo y con las que siento que por mucho que indago, nunca encuentro el final. Es por eso que este vídeo me resulta un poco complicado de hacer, porque a pesar de que conceptualmente está muy trillado, todavía hay acepciones del juicio que sigo investigando. Y es por eso que si os viene cualquier cosa a la cabeza o vosotros en las lecturas habéis conseguido ir más a fondo en alguna de las líneas interpretativas de este arcano, dejármelo en los comentarios porque estaré encantada de verlo. Y bueno, hay un detalle en el Rider que me parece muy interesante y es todas esas montañas escarpadas que tiene al fondo, que también aparecen en la carta del loco de Rider. Cuando hay montañas con nieve en el Rider normalmente nos hablan de procesos complicados, de que las cosas no son fáciles. No es, oh, despierto y me ponen unas alas y me voy. No. El juicio habla de momentos también de confrontar todo lo que tú has vivido en este camino del loco, lo que has integrado, lo que has aprendido y las cosas que te han sido difíciles, ¿no? De experimentar con cada arcano que te hayas encontrado. En el juicio tú visitas todos los arcanos hasta este momento. Son prácticamente todos los arcanos de la baraja. Es por eso que es una carta muy profunda, muy compleja. Es una carta multifacetada. Bueno, continúa. Es que siempre me quedo sin memoria en la tarjeta porque es que tengo una cámara muy antigua. Bueno, en mi próxima vida quiero un equipo para grabar en condiciones y que alguien me enseñe a maquillarme, porque me han dejado ya caer por ahí que esto de salir con la cara sin maquillaje no. Bueno, sigo. El juicio es una carta multifacetada, como comentaba, es una carta profunda y es una carta que en el fondo, habla de decisiones, habla de momentos, de momentums de la verdad, donde nosotros nos sentamos, recapitulamos y somos honestos con nosotros mismos, ¿no? Es muy importante estas figuras. Mucha gente suele prestar atención al ángel, ¿no? A la gran llamada, a aquello que viene desde arriba, ¿no? Pero también es importante prestar atención a las figuras que están abajo, porque en cierto modo nos representan a nosotros. Nosotros no estamos aquí, nosotros estamos saliendo de la tumba, nosotros somos los mortales que nos enfrentamos a este gran momento, a este gran llamado, a este gran juicio. Lo que nos llama tiene alas, lo que significa que no es de este plano, lo que significa que nos va a exigir lo mejor de nosotros
y que veamos las cosas desde una perspectiva muy diferente a como la veíamos cuando estábamos tumbados en nuestra tumba. Es una prueba que exige de nosotros, pero no exige en el sentido de hacer algo, ¿no? De ponernos manos a la obra, de hacer, digamos, algo en concreto, sino es más bien como llegar a ese momento con aceptación, incluso, bueno, ahora no la tengo aquí, pero la carta del Rider incluso con alegría, y llegar como la estrella, que también aparece, sin ropa, tal cual somos, sin máscaras, sin prejuicios, para estar preparados para esa gran visión, para ese gran momento, para como esa gran experiencia que nos debe transportar más allá de lo que hemos conocido hasta ahora y digamos que a través de ella reevaluar todo el camino, todas las visitas a los arcanos anteriores que hemos hecho para poder, como decía, enfrentarnos a esta reevaluación y asimismo prepararnos para el mundo. Este proceso que venga del sol ya nos da una pista de que debe de ser un proceso hecho desde la confianza, desde la integración de las sombras, como decía, con la estrella, con la luna, y desde la alegría. Estas figuras están alegres, estas figuras están expectantes. No aparecen en el tarot escenas como sí que aparecen a lo mejor en libros iluminados de algunos beatos o en algunas visiones de pinturas murales sobre el juicio final, donde sí que aparecen momentos como de infierno, como de almas en sufrimiento, como de personajes temerosos, ¿no? ante esa situación. Las figuras que aparecen en esta carta, también en las del Rider, confían. Por tanto, eso ya nos debe dar una pista de cómo debemos integrar este arcano. Cuando lo hagamos debemos hacerlo con honestidad y predisposición, a quitarnos la máscara y ser honestos y ver que, bueno, hemos llegado a este punto y hay decisiones que tienen que ser hechas. Es un momento de iluminación, es un momento de levantarse, es un momento de cambiar de posición, de estar tumbados a estar de pie y ver las cosas de otro modo y ver todo lo que ha sucedido anteriormente, ¿no? En fin, esta es una carta que a mí me cuesta bastante, me fascina, porque además es una carta que en el último año me ha salido mucho, y que cada vez que reflexiono sobre ella me lleva como a un grado de profundidad mayor. Por eso sé que es uno de estos arcanos que voy a estar trabajando toda mi vida y siempre voy a acabar viéndole un nuevo matiz fascinante. Por eso, si habéis visto este vídeo y vosotros a lo largo de vuestras lecturas habéis tenido alguna experiencia con el juicio que os ha llevado a otra comprensión que yo no he transitado, por favor dejádmelo en los comentarios porque es que estaré encantada de verla, porque ya digo que es un arcano que me resulta complejo, especialmente porque en comparación con otros arcanos no representa arquetipos como puede ser el emperador o la emperatriz, no representa tampoco como conceptos, como esta rueda de la fortuna, ¿no? Que era como una representación abstracta de un concepto. Esto representa un momento muy específico, representa el momento del despertar de la muerte, de la venida del juicio tras la llegada de Cristo, la segunda llegada de Cristo, según el cristianismo, porque este es el patrón que representa esta carta. Es decir, es un contexto muy concreto y es un contexto de un momento como muy pormenorizado en la actitud que nosotros debemos tener cuando esa gran llamada llega. Creo que parte de la clave del descifrar este arcano tiene que ver no solo en cómo llega esa llamada con todo el boato, con todas las trompetas y tal, despiértate, acude, reevalúa, sino gran parte de la maestría creo que tiene que ver en cómo nosotros nos levantamos de la tumba. Cómo nos levantamos de la tumba y cómo miramos a nuestro alrededor y cómo miramos hacia arriba y si lo integramos o no. Creo que parte de esa profundidad del arcano en la modernidad quizá tenga más que ver con fijarnos en las figuras de abajo, en pensar si nosotros estamos haciendo como las figuras de abajo.
Quería evitarlo, pero no he podido. He tenido que estornudar. Bueno, eso. Que creo que sería interesante no fijarnos tanto, porque ya está bastante trillado, en cómo este ángel nos llama, cómo vamos a ser evaluados, cómo nos vamos a poner delante de la situación, sino en cómo nosotros, desde nuestra humanidad, desde nuestro renacer, nos enfrentamos a este tipo de pruebas. Por tanto, el juicio, a pesar de ser una carta muy divina, también puede ser al mismo tiempo muy humana, o puede hacernos recordar nuestra humanidad, porque a fin de cuentas, en el juicio volvemos a la vida. Y nada, esto es todo. Muchas gracias por ver mi vídeo, que lo he hecho esta noche con esta luz horrible. Espero que estéis bien de salud, espero vuestros comentarios, ya sabéis que me encanta leeros y responderos y todo, y cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias por estar ahí, por dedicar tiempo a ver mis vídeos y mis rayadas mentales. Un saludo muy grande y hasta la próxima.